Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, Divino, manda tu Manda luz tu manda desde luz el tu desde luz el del cielo, 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 Padre 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 amoroso amoroso del amoroso del del pobre, 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 don en dones tus y dones don dones, espléndido, espléndido, luz luz que que luz que penetra penetra en las penetra las almas, almas, fuente del fuente mayor del fuente del consuelo. mayor mayor consuelo. consuelo. Ven Ven, dulce Ven, huésped del dulce dulce alma, huésped huésped del del alma, alma, descanso de descanso nuestro descanso de de nuestro nuestro esfuerzo, esfuerzo, espíritu, tregua en el tregua duro en duro nuestro trabajo, trabajo, brisa brisa en en las las en horas de horas las de horas de fuego, fuego, gozo que enjuga gozo que las enjuga las lágrimas lágrimas y y reconforta reconforta el en el reconforta duelo. el duelo. duelo. Entra hasta el fondo del alma Entra hasta el fondo Del del alma, alma una y luz allí y la luz enriquecenos. Mira enriquecenos. el vacío Mira el del vacío hombre, vacío del de hombre, tú le y tú tú le faltas, te faltas faltas por por dentro. dentro. mira el Mira poder Mira del el poder pecado del el pecado cuando no cuando no envías tu envías tu aliento. aliento. Riega la riega la tierra en Tierra en sequía, sequía, sana sana el el sana el corazón corazón enfermo, enfermo, lava las lava lava manos, las manchas, infunde 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 calor de calor vida de en el vida en hielo, el toma el toma toma el espíritu espíritu indómito, indómito, guía guía al al que que tuerce el el sendero, sendero. reparte reparte tus 7 Parte tus dones, 7 dones según la ley de según tus tus siervos. siervos, por tu por tu bondad y tu bondad y tu gracia, Bondad y tu gracia. gracia, dale al Dale esfuerzo al su esfuerzo mérito, su mérito. salva salva al al que que busca busca salvarse, Salvarte y y danos 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 tu tu gozo eterno. 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 Amén. Amén. Niña María, gema Gema radiante, 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 haz un haz un diamante en diamante mi mi corazón. corazón. muy bien, entonces, Así como empezamos el 7. ¿Quién quiere leer? Si quieren, me permito leer como deseen. Hágale. ya que está Bueno, inspirado. como metáfora, me permito recordar algo que ya narré en otra oportunidad. Para carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas y era una masa muy liviana, liviana. Era liviana esa masa que hacía. Luego la ponía en el aceite y la masa se inflaba y cuando la comíamos estaba hueca. Estas galletas en el dialecto se llaman mentiras y era precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Estas galletas son como las mentiras. Parecen grandes, pero no tienen nada por dentro. No hay nada verdadero allí. No hay nada de sustancia. Comentarios, aportes. ¿Más verdad para dónde? Como definen la mentira, hueca por dentro, no tiene nada, no tiene nada Tal cual, muy bonita la sustancial. metáfora. Sí. Muy linda, Mm, súper Yo, bonita. ¿Qué yo no más? Yo sabía se la que... mandaría a Petro. ¡Ah! Estamos hablando de la encíclica, no de Por política. eso se la mandaría. Yo No. no, yo no, Se la mandaría a ciertas personas. yo no sabía que existían unas galletas que se llamaban mentiras. Habrá que buscar. Debe Yo ser muy, tampoco. debe ser muy Para mí típico es de nueva Argentina. esa versión. Muy Oiga, Correcto, pero típico de muy Argentina. galletas bonita. grandes, grandes, grandes. Y por dentro, Huecas, nanaicocas. huecas, huecas, Sí. huecas. No Yo tenían saco, nada, no yo saco tenían como nada. conclusión que cuando uno se da cuenta que alguien está diciendo mentiras, lo mejor es ignorarla, porque si no tiene nada por dentro, ¿para qué se va a poner uno en la tarea de hacerles caso? Ujú. Ujú. Son Saco huecas, son huecas. como, como, No hay nada no hay nada Mentiras. sincero, no hay nada sincero en ellos. como enseñanza. Bueno, A ver, yo entonces, les explico una cosita que se me vino a la mente cuando vi eh, ciertas palabras en el Papa Francisco, que son muy de orden aristotélico. Él habla de que la realidad tiene dos versiones, dos maneras de verla. Una, las formas accidentales, lo que aparece de una manera inmediata a la conciencia de cada sujeto, de cada persona. Ujú. Son lo que él llama las formas accidentales. Esto puede ser la masa que se infló, son formas accidentales, ¿sí? Pero esa no es la realidad. La realidad es lo que hay en el trasfondo de
esa forma accidental de esas galletas que parecen grandes, pero que no tienen nada por dentro. No hay sustancia, no hay esencia. Sustancia es aquella realidad que sustenta una realidad. O sea, la sustancia es la realidad en los términos, por ejemplo, de la antropología. La sustancia del ser humano es su ser, el ser humano, su dignidad. La sustancia, por ejemplo, aquí de esta galleta la esencia es muy poquitica, ¿sí? No hay nada, está vacía, está llena de formas accidentales, de mentiras, mentiras, mucho bla bla, y como dice doña Pili, muy poquitas paletas. Mucho tilín y de paletas, como que nada. Tilín, 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 tilín. Muy bien. Bueno, en lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida, mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Y quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Ahí hay una pregunta muy importante. ¿Quién soy frente a Dios? Y la otra que a mí me parece que es muy importante, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para Sí, qué son me quiere? todas las preguntas que responde Todas son, trata de responder y ha respondido la antropología filosófica. ¿Quién soy? No tanto qué soy, sino quién soy. ¿quién quiero ser? Son como preguntas existenciales, ¿o qué? No preguntas Sí, antropológicas. Pero no son bueno, como sobre la existencia, sobre mi Claro, existencia. claro, son sobre la existencia porque el hombre es un ser ahí en el mundo, ¿sí? Recordemos lo que se había dicho del corazón. El hombre no es solo estos huesitos o estas carnitas. El hombre es mucho más que, es corazón, es sentimiento, es amor, ¿sí? Entonces todas esas preguntas, tratar de responder a esas preguntas, es tratar de responder a lo que el hombre se está preguntando. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Cuál es el horizonte de mi realización? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Pero mire también, ¿cómo querré valorar mi existencia cuando llegue mi final? Ay, Dios mío, es como un examen de conciencia también, ¿no? Eso es muy tremendo, porque es que es como poner sobre la mesa todas mis Tremendo. obras, todas mis intenciones, todos los resultados de lo que yo he hecho, el impacto que eso ha producido en los demás, en el mundo. Eso es muy tremendo, que uno se ponga frente a eso es muy complejo, muy asustador. No, Y mire, ¿quién quiero ser frente a los demás? Uno siempre frente a los demás quiere que vean la mejor versión de uno. Uno siempre quiere eso. No, tiene que ser que pase algo y nada, que no, que sea impredecible para que saque lo peor de uno, para que salga lo peor de uno ahí. pero es sí, chévere cuando uno se vuelve viejo porque eso ya no importa. Yo llegué a la plena convicción de que lo que piensan los demás de mí no depende realmente de mí, depende de lo que cada uno tiene adentro, porque cada uno me ve con los ojos que tiene, ¿sí? Claro, Entonces, claro. entonces lo que piensen los demás de mí me resbala. Entonces, cuando me expresan algo que piensan de mí, yo lo recibo, lo escucho. Si veo que hay algo que tenga que modificar porque estoy haciendo daño sin querer, porque efectivamente no es bueno en lo que puse, en lo que hice, pues lo cambio. Y si no, pues sigo adelante con mi vida y sin culpas.
Pero yo lo que digo, doña Piedad, es que hay veces las apreciaciones de los demás no son muy objetivos con uno. Entonces muchas veces uno quiere como opinar sobre esa apreciación que tienen de uno porque no lo están viendo como es. Muchas veces es que no están viendo la verdadera realidad de uno. Eh, Ah, y no es que uno tenga que darle cuentas a nadie, como dice usted, a mí me resbala, yo pues intento hacer todo bien, yo intento hacer todo bien para que, para que frente a los demás, yo sea, por ejemplo, ese evangelio, que yo sea ese último evangelio que las personas quieren ver en uno, una persona buena, una persona amorosa, una persona de misericordia, pues uno siempre quiere mostrar lo mejor, pero como somos humanos, muchas veces, a veces no hay objetividad cuando hay veces hay injusticia en muchas cosas contra uno. Y yo no sé qué tanto usted sería capaz de aguantar una injusticia, no sé. ¿O es qué? ¿O sigue No, resbalando? ¿O pero sigue yo le ahora resbalando? que estoy vieja, sí, porque yo no, sé que si es, cuando estoy consciente de que es una injusticia, pues eso ni me quita ni me pone. Mi conciencia es la que me dice si no, está bien o no está bien. pero hay una cosa muy importante, creo yo, que uno debe obrar bien de acuerdo con su recta conciencia y con las leyes morales, Eso, independientemente de lo que los demás piensen de uno al hacer eso. Eso se sí, llama, diría que eso es una independencia crítica. Es decir, posiblemente por hacer esto me van a criticar, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. Por lo tanto, sigo. No me exacto. importa lo que digan los demás. Lo Sí, más señor. importante es algo en lo cual no hemos reflexionado. ¿Quién soy frente a Dios? Eso Ah, sí es lo que importa. eso es ¿Quién, importante. Ajá. cómo me ve Dios a mí? ¿Me ve buena gente? ¿Me ve de la izquierda o de la derecha? ¿Me va a llevar para arriba o me va a llevar para abajo? Eso yo creo que sí son las preguntas básicas que, y más al terminar el artículo 8 dice, estas preguntas me llevan a mi corazón. Es decir, Total, total, vamos a sí. examinar el corazón a ver qué me responde con respecto a esas preguntas. Y por eso Ay, el próximo aparte se llama volver al corazón. yo ahí estoy viendo también una invitación a tener una meta clara, ¿sí? Que no sea un ringlete, sino que se defina y sepa exactamente para dónde es que va. Sí, muy Sí, yo buena estoy de conclusión acuerdo también. con Juan Manuel. A mí me parece que por ahí es por donde tenemos que caminar. Lo demás, tarde o temprano pasa. Tarde o temprano pasa. Mientras que no, Exactamente. La vida porque de uno debe ser útil y a la conciencia de uno servir de la mejor manera y los demás que piensen lo que quieran. Ujú, sí, total. No, y sí. lo que dicen en realidad de que cómo nos ve Dios, lo que dicen ellos es lo más importante porque el Señor nos llama a buscar la salvación y eso es lo que queremos todos, que Ujú. buscar la salvación y obrar correctamente ante Dios para que Él nos Que, mire con una mirada de mucha misericordia en el momento que, oportuno. que cuando Ajá, lleguemos no nos diga, no te conozco. No te exacto, conozco. tal Bueno, cual. volver al corazón. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón. Apuntar, perdón un momentico que aquí se me abrió una. Apuntar allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis.
allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. Hago énfasis en eso. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad, armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos, por desgracia, exasperan su dimensión racional tecnológica o al contrario, su dimensión instintiva. Falta corazón. Esa es la conclusión del Papa. Falta corazón. Y miren, yo no sé si a ustedes, pero a mí me han llegado ya una cantidad de anuncios publicitarios por los Black Days, Ajá, es decir, por los días de descuentos. Y se exacto. acuerdan cuando el el presidente viernes Duque negro. decretó esos días sin IVA, Sí, que los almacenes eran llenos y la gente salía con una cantidad de cosas, unos televisores de 85 pulgadas, porque no tenían IVA. Y entonces era una locura eso. Y en Estados Unidos pasa que el Black Friday, el Viernes Negro, la gente hace fila desde las 4 de la mañana a los almacenes y entran en tropel y tumban la gente y ha habido heridos por eso. Entonces, ahí es donde dice el Papa que movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin hacer procesos que la interioridad requiere. Entonces, falta corazón, o sea, hay que volver al corazón, que es el que y no, genera los no sentimientos y los solamente sentires. el consumo de lo Listo, material, sino el consumo adelante. ideológico. Mire, por ejemplo, se volvió absolutamente natural No te considerar, oigo, no te eh, oímos. ya, Bien, yo ahora me estoy oye, leyendo. me Ahí se oyen. escucha bien. Yo estoy escuchando. Aquí Ah, bueno, escuchamos. que lo que yo decía es que no solamente Tampoco, se está tampoco opine. refiriendo al consumo material, sino como a todo ¿Ustedes tipo me de escuchan a consumo. mí Sí, 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 perfecto. Sí, Sí, o soy yo el que tengo problemas? yo yo creo, creo, porque estamos yo escuchando creo bien. que sí. Yo también escucho. Bien. ya. Bueno, entonces, que no solamente, yo creo que el Papa no solamente se está refiriendo al consumo material o Ya, tecnológico, sino ya entiendo. al consumo ideológico. Pongo un ejemplo bien sencillo. Yo cada vez me siento más rara como persona heterosexual con una pareja heterosexual, porque lo que corresponde es la inclusión y la diversidad, y eso es lo natural, entonces usted tiene que unirse a eso. O el aborto, por ejemplo, la idea del aborto, que se ha vuelto un derecho, pasó de ser un homicidio, de lo peor, porque es el homicidio que la persona que debería proteger a la víctima es justamente la que lo asesina, y lo asesina cuando está en estado de total indefensión, y eso se volvió un derecho, ¿sí? Y entonces, como todo el mundo lo piensa, como tanta gente lo piensa, entonces eso se volvió norma, se volvió decreto, se volvió ley. Entonces consumimos ideologías, consumimos hábitos de vida. Mire, por ejemplo, a mí me impacta, sobre todo a raíz de toda esta condición de salud que yo he tenido en los últimos tiempos, que, que, que la gente
vende y muchos compran la idea de que hay que tener una vida saludable, entonces comer de estas cosas saludables, hacer de estos ejercicios saludables, llevar a cabo adquirir estos hábitos saludables. Y me pongo a ver que hay gente que hace todo eso que han dicho, que consume todo eso que recomiendan y se muere de todas maneras a los 40, a los 35, a los 50 años, de un momento para otro, de un Se momento la para ca- otro, o les dan unas enfermedades gravísimas que se los llevan de una vez sin mediar mayor esfuerzo. Entonces, acaba con las rodillas sí, se acaba con, por con, sacar músculos. se acaba con las rodillas, se acaba con el sistema digestivo, se acaba con el desarrollo neuronal y todo porque se consumen todas esas ideologías y todas esas cosas. Muy válido. Y nosotros que comemos cuento. ¿Sí? Total. Bueno, seguimos. Sí, yo creo que sí. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo postcristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y al gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como el de razón, voluntad o libertad. Su significado es impreciso. No se le concedió un lugar específico en la vida humana, quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo. Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento. Tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más confortable de la inteligencia, más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir sus sistemas de pensamiento. Por no encontrarle lugar al corazón mismo, distinto de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras, tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. Y le dan como la razón a doña María Piedad. Aquí hay una cosa que me recuerda una anécdota que alguna vez, la frase que dice en la encíclica, pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento. Esa anécdota que alguna vez, o historia o cuento, es que una vez el Señor, Dios, estaba conversando con alguien y le comentó que iba a colocar el secreto de la felicidad en una parte donde le fuera muy difícil al hombre encontrarlo. Entonces le dijo el interlocutor, pues póngalo en un planeta o no. El hombre hace cohetes y llega y lo encuentra. Póngalo en el fondo del mar. Le dijo, no, porque hace submarinos nucleares y llega al fondo del mar y encuentra el secreto. Lo voy a poner en su corazón. Allá nunca lo encontrará. Eso sí, sí es cierto, no sé si estoy hablando
tonterías, No, especialmente Gustavo me aclarará, eso no usted, es como una especie de materialismo de pensamiento, en donde Sí, sí. el corazón, el amor, o sea, lo sublime, lo espiritual, por decirlo así, no tiene cabida, y el Papa lo dice en la antropología y en el racionalismo y idealismo, que es el materialismo. No sé, Gustavo, qué opinión tiene de lo que yo digo, o estoy diciendo una Sí, no, yo creo que barrabasada. eso es cierto y el Papa lo está diciendo ahí. Eh, la primera parte de este numeral 10 comienza así. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual. ¿A qué se está refiriendo el Papa? A una concepción de orden presocrático. La plantea Heráclito en el siglo IV antes de Jesucristo. Heráclito decía, y se lo escuché al Papa en una entrevista hace muy poquitico, 2 o 3 días, haciendo referencia a Heráclito, no nos bañamos 2 veces en el agua del mismo río. Nos podemos bañar en el mismo río, pero no en el agua del mismo río, lo que significa que esta sociedad está en continuo devenir, en continuo cambio, pero cambios que no sabemos para dónde, y ahí es donde se va perdiendo la referencia, el referente, ¿sí? Dice el Papa, el problema en la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. Eso es problema de toda la sociedad. Lo encontramos en el racionalismo griego. Recuerden que el racionalismo griego en sus orígenes, en la época misma de Platón y de Aristóteles, e incluso muchos de los presocráticos, nada hay en el entendimiento que no haya pasado por la razón. Lo verifica, lo comprueba y lo divulga posteriormente Descartes y Juan Jacobo Rousseau y Hobbes, en fin, varios, en la época moderna, en la época contemporánea. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ha perdido? Estamos en una sociedad donde vamos a ritmos tan acelerados que vamos perdiendo lo más íntimo que hay en nuestra interioridad. Por eso dice, eso lo encontramos en el racionalismo griego, eso lo encontramos en el racionalismo presocrático, en el idealismo postcristiano, en el materialismo en sus diversas formas de materialismo, porque hay no solo materialismo desde el punto de vista del marxismo materialista, la dialéctica materialista o el materialismo dialéctico, que dice que todo es producto evolutivo de la materia, nada proviene de nada más, solo del producto evolutivo de la materia. Y el producto evolutivo de la materia produce unas leyes físico-químicas materiales. Fuera de eso no hay nada. Ese es el materialismo de base. Pero también tenemos otra concepción del materialismo utilitarista, ¿sí? Aquel que se preocupa por consumir, aquel que se preocupa por encontrar razones claras y distintas, aquel que se preocupa por pasar bien, disfrutar la vida, ser feliz, sin ninguna ambición estoica, sin ningún sentido de pertenencia, sin ningún sentido de sacrificio, sin ningún sentido de entrega, de amor, de comprensión. Pero también hay otros tipos de materialismo, hay el materialismo radicalmente consumista, es el materialismo utilitarista, pragmático, ¿sí? Solo vale quien tiene, el que tenga chequera, casa, carro y beca y algo más. Y hay otro tipo de materialismo, es el materialismo pansexualista. El, solo vale la dimensión y exploración de la sexualidad humana bajo dimensiones estrictamente libertinas o hedonistas, el placer por el placer. Y hay otro tipo de materialismo, ¿sí? Y podemos seguir enumerando muchísimos tipos de materialismo. Hay materialismo egoísta, individual. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y solo valgo yo. Lo demás que se jodan. No pienso sino en mí, y no pienso en el corazón del otro. Ni siquiera pienso en mi propio corazón. Entonces, en ese sentido, el Papa ya lo dice. Muchos se sintieron seguros en el ámbito confrontable de la inteligencia y de la voluntad. Uy, Kant creyó que había descubierto el mundo porque se sintió seguro en el ámbito contable de la inteligencia.
La inteligencia es la única, desde mi propia subjetividad, que me puede decir cuándo un juicio es real o cuándo es falso, juicio a priori o juicios a posteriori. El juicio a priori es el que pronuncio inmediatamente, rápido, a mi conciencia subjetiva. ¡Pum! Y el juicio a posteriori es el que pronuncio o emito después de una larga meditación, reflexión, racionalización, concientización. Entonces él creyó que ya con eso el mundo se había salvado, había desarrollado la inteligencia, ya podía determinar qué es lo justo y qué no es lo justo, cuál es el deber y cuál es el no deber, qué es lo moral y qué es lo inmoral, ¿sí? Y entonces desde allí se genera el famoso deber ser. Otros hablan de la voluntad, ¿sí? El hombre se sintió que, bueno, la voluntad humana es lo que yo quiero. Nietzsche, ¿recuerdan a Nietzsche? El hedonismo nietzscheano. El hedonismo nietzscheano va a decir, lo único que vale es lo que brota de mi voluntad, es lo que yo quiero. Quiero. Y quiero porque puedo. Y si puedo, quiero. Y si quiero, puedo. Y pare de contar. Desde allí, la voluntad es autónoma. Y se construye todo ese sistema de pensamiento hedonista, ¿sí? Donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, que es lo que estamos convirtiendo hoy en nuestra sociedad, o nuestra sociedad tal vez lo que se refería a Pili ahora, ¿sí? En esta sociedad líquida, lo que es bueno es lo malo, es lo cuestionable, y lo que es cuestionable, malo o erróneo o equivocado, y ahora es lo bueno. Entonces es bueno el divorcio, es bueno la eutanasia, es bueno robar, es bueno ser más vivo que el otro, es bueno matar, es bueno quitarme este problema de encima mandándole el de la moto, es bueno tomar las armas para lograr lo que queremos, es bueno esto, es bueno aquello, es bueno lo demás allá, y se transmutaron los valores, que es lo que dice Nietzsche, ¿sí? Ese poder hedonista de la voluntad lleva a la transmutación de los valores, se traslocan, se transforman, ¿sí? Y el hombre se sintió muy seguro y se está sintiendo muy seguro en eso. ¿Por qué? Porque no le hemos encontrado un lugar al corazón. Yo le insistía mucho a mis alumnos en filosofía cuando daba el curso de antropología, que básicamente era responder las preguntas del numeral 9. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué busco en la vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis condicionamientos? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué capacidades tengo? ¿Soy un ser trascendente o intrascendente? ¿Soy un ser espiritual o un ser material? ¿Soy un ser situado en el mundo, en la dimensión del tiempo y el espacio? ¿Soy un ser relacional, un ser que me correlaciono con el otro y me complemento con el otro? ¿Soy un ser que busca sentido y significado a la vida y a la existencia? Bueno, todo eso es lo que el Papa nos está diciendo aquí. Entonces, la sociedad líquida es esa. Si nos metemos a un río, a esa agua, y nos salimos, al instante de que nos salimos y al instante de que nos volvemos a meter, ya esa no es la misma agua, ya va rodando. Así va nuestra sociedad, Ni en un nosotros devenir somos, desaforado. ni nosotros somos los mismos. Los bichos raros, claro, No, 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 somos no. los bichos raros. En el ejemplo de la metida al agua, de bañarse con la misma agua, nosotros tampoco somos los mismos al salir del río y volver a entrar. Sí, no sé si Juan Manuel queda contento con esta reflexión que acabo de hacer. Sí, claro. Es que Mire que a mí me llama la precisamente, atención, me, sí, me llama la atención esta frasecita que dice aquí, se han preferido otros conceptos como el de razón, voluntad o libertad. Libertad que se volvió libertinaje. Entonces, ahí vuelve a lo que estaba diciendo Gustavo. Nos conformamos con todo, con el consumismo, con todas las cosas que nos presenta el comercio y sí, y no hay corazón. No pensamos en el corazón. Por eso dice ahora, Juan Pablo, es que lo único que en última instancia tiene sentido es el amor, El lo amor. único. exactamente a ese punto iba yo.
Lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. Entonces, Sí. miren, porque es que el amor, de acuerdo con lo que he oído, tiene varias representaciones. El amor eros, el amor afectivo y el amor ágape, en el cual el ágape es simplemente hacer las cosas por amor porque son buenas y bien hechas, y mi corazón me dice que las debo hacer, sin esperar ninguna recompensa, y volviendo a una literal anterior, sin tener en cuenta lo que los demás opinen de lo que yo haga. Si lo hago por amor, lo hago bien hecho, siempre y cuando tenga un amor bien orientado y no el amor hacia los materialismos que nos estaba mencionando Gustavo. Sí, bueno. 11. Si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que solo la inteligencia no puede dar. Perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía y nos perdemos la historia y nuestras historias, porque la verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida contará solo eso. Es lo único El que nos amor. llevamos. Eso es muy Me contundente. hizo acordar eso de la frase de Saint-Exupéry, ¿sí? El corazón tiene razones que la razón no comprende. Ajá. Lo esencial es invisible a los Mm. ojos. Lo esencial, lo sustancial es invisible a los ojos. Muy, muy contundente ese artículo. Sí, Total. sacude. Sí, Sacude no, porque es que le obliga a uno a mirar hacia adentro. Y yo pienso que vivimos en una sociedad que cada vez hace más ruido porque les da miedo hacer el suficiente silencio para poder mirar adentro porque son galletas mentirosas, vacías. esa es otra cosa que menciona Pili, que también se ha mencionado mucho, y es que en general a las personas hoy no les gusta el silencio. En los No, momentos en que pueden estar solos, pensando, evolucionando sentimentalmente, afectivamente, se ponen unos audífonos y empiezan a oír el taque, 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 taque ese del reggaetón. Entonces, sí. como que les da miedo. Yo no sé si es que no les gusta o les da miedo sentarse a pensar en todo esto que es lo fundamental. Yo me acuerdo que en una campaña hace muchísimos años, yo no sé si ustedes estaban todavía en edad, en uso de razón, el hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez, que en una campaña de presidencia decía, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental para este país? Olvidémonos de las cosas accesorias. Y entonces eso me hace pensar a mí este artículo. Nos olvidamos de lo fundamental, de lo que se construye desde el corazón. Y es muy contundente que dice el Papa que al final de la vida solo contará eso. Y uno se da cuenta. Ya cuando está viejo y enfermo, se da cuenta que lo importante es lo que uno ha construido desde el corazón. A uno poco le importa tener un televisor grande o chiquito, tener un carro bonito o feo. A uno le importa mucho lo que ha construido desde el corazón, si lo quieren o no lo quieren, si lo extrañan o no lo extrañan, si lo consideran a uno o no lo consideran a uno. Porque cuando uno se siente Y también que no es querido, eso golpea muy duro. Mm. y también ahí habla mucho como
de no perdernos esa oportunidad de expresar al otro, pues no perder esa poesía, ese encuentro. Dice que como que utilicemos el corazón en eso, que muchas veces la inteligencia no es importante, sino ese afecto, ese encuentro, esa razón de ser con el otro, pues que vivamos esa historia, que abramos ese corazón, que muchas personas se cierran a eso y por eso hay tanta soledad, hay tanta tristeza, porque nos guardamos muchas cosas y no las expresamos. Ahí dice que no nos perdamos como esa oportunidad del encuentro con los demás, que es tan importante, y demostrarle al otro todo lo que se ama, poderle decir que lo necesita, que es una persona valiosa, hablarle al otro. Él habla mucho de eso, como no perder esa poesía, esa historia con el otro. Habla mucho Ahí, sobre, el Papa habla mucho sobre el encuentro con el otro y abrirle el corazón y no perder como todos esos momentos esenciales y especiales de la vida. hoy tuve una experiencia muy bonita. Ramiro la conoce. Una señora a la cual yo le llevaba comunión, ahora se le está llevando Ruth Manrique, que se llama Doña María, era la esposa de don Germán. Desde que me conoció hace como 4 años, cuando yo empecé a la comunión, empezó con el cuento de que en diciembre yo le tenía que dar natilla, tanto que le decía Doña Natilla. Entonces, cada que yo iba, todos los días se acordaba y me decía, acuérdese que en diciembre me tiene que dar natilla. Acuérdese que en diciembre me tiene que dar natilla. Entonces, compré unas, no lo pude hacer pues porque yo no puedo estar mucho tiempo parado todavía por esta cirugía. Entonces, antes la hacía yo, cada diciembre hacía la natilla, mi señor y yo la hacíamos y se la llevábamos. Pero ahora no la pude hacer, entonces compré una natilla, una cajita con natilla, buñuelos y hojuelas. Y hoy por la mañana se la llevé a ella, al esposo y a una niña que los acompaña, que también se hizo muy querida, que se llama Rosita. Yo le llevé 3 cajitas de esas. Y me dio mucha emoción cuando ella me recibió. Se le notaba el gusto y el amor con el que me recibió. Me agarró a picos, me despidió a picos, pues mejor dicho, manifestó un gran aprecio por mí. Eso fue una experiencia muy satisfactoria. La ¿Por natilla qué? mejor pagada de la historia. No, y yo lo Porque que digo, eso es lo que guarda uno en su corazón, en su mente, en su recuerdo, los grandes momentos que vivimos con el otro. Eso es lo que eso, el Papa nos manda, guardar en el corazón como esas historias que nos llenan de amor, esas historias que nos llenan de gratitud. Es muy importante vivir eso. bueno, El corazón sirve es para él. Mm. iba a terminar diciendo que eso es lo que a mí me comunica la última frase de este artículo. La verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida solo contará eso. Entonces me Sí. dio mucha emoción. Yo sentí algo especial cuando esa señora me abrazaba y me besaba. Entonces, eh, Claro. este artículo me la recordó. Muy bien. 12. Miren el Papa Francisco cómo Sí. plantea aquí una cosa que es muy importante y es los niveles de pérdida. Eh, en esta sociedad líquida, en esta sociedad de Ujú. devenir continuo, acelerada, tecnológica, preocupada por la tecnología, etcétera, etcétera, se han perdido muchas cosas. Él enumera varias, ¿sí? Cuando no se mira con el corazón, cuando no se ama con el corazón, cuando no se vive con el corazón. Perdemos las respuestas que la sola inteligencia no puede dar. Mire, nosotros en esta sociedad tan racionalista, individualista, pedimos eso no es razón, pues sí, puede que no sea razón, pero es que es un sentir que sale del corazón, ¿sí? Y entonces perdemos las respuestas que salen del corazón
simplemente porque no está amparado en una norma, en una ley, en un artículo, o en la costumbre, en los hábitos. Después perdemos eso. Pero ¿qué perdemos también? El encuentro con los demás. Mire que todo está en cíclica, a la hora de la verdad está apuntando hacia allá. Estamos perdiendo la capacidad de encontrarnos con el otro. Ya ustedes han visto, por ejemplo, cómo se está caricaturizando el asunto en memes, en videos, etcétera. Llega la mamá, están el papá, los 3 hijos, 4 hijos, el uno pegado al tablet, el computador, llega la mamá y le sirve a uno un cable, al otro un cargador, al otro un teléfono viejo roto, al otro, y la comida, que estamos perdiendo el encuentro con los otros. Y mire cómo ilumina ese encuentro con los demás, estamos perdiendo la poesía. Entonces, así, yo por eso me explico, esas letras que están saliendo, como la última que salió en el reggaetón, absurda, se perdió la poesía, porque se perdió el encuentro con los demás. Y entonces se incita a que una niña de 14 años beba, fume, tenga relaciones, se promiscue, Prostituya. se prostituya. Hemos perdido la poesía. Pero ojo, lo más grave es lo que sigue. Perdemos la historia. Perdemos el sentido de la historia y perdemos nuestra historia. Y eso es muy grave, porque el hombre es un ser histórico. Nosotros somos seres históricos. Nosotros somos constructores de la historia y somos responsables de la historia. Y la historia es lo que acontece. La historia no se da porque la escribe un periodista o porque la escribió un literato o porque la escribió un filósofo o un sociólogo. No, la historia se construye. La historia es una vivencia que sale del corazón y cada uno es responsable de construir su propia historia. Y hemos perdido la capacidad de construir la historia. Claro, si hemos perdido la capacidad de construir nuestra propia historia. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón última de mi existencia? Entonces hemos perdido la capacidad de relación con el otro y la pérdida de la historia. Entonces esto me hace recordar las palabras del Papa Pablo VI, cuando vino a Colombia, a Bogotá, al Congreso, el Congreso Eucarístico Internacional, en el discurso que le dirigió a los jóvenes. Al terminar, dijo unas palabras que a mí se me grabaron siempre. Se dirigió a ellos y les dijo, vos sois historia, vos sois el futuro de la historia, vos sois el futuro de Colombia, o pereceréis con ella o triunfaréis con ella. Si evaluamos eso hoy, parece que estuviéramos pereciendo con ella. Le estaba hablando a la juventud de hace 30 años o más. O sea, a Es decir, a nosotros. los que hoy tienen 50, 60 años, 40, 50, 60 años o más. Eran los jóvenes, ¿no? Entonces hemos perdido el sentido de la historia. Y si perdemos el sentido de la historia, la verdadera aventura personal es esa. Hemos perdido también el sentido de aventura personal. Esa aventura personal solo se construye con el corazón, es decir, solo se construye con el amor, solo se construye con la poesía. Y hemos perdido la dimensión romántica de la vida. Hablen ustedes con los jóvenes de hoy. Y el romanticismo, la música de letra bonita, la música que llega al corazón, la música que genera valores, ternura, comprensión, cariño, recuerdo, que hace alusión con metáforas lindas a la luna o a esos ojitos negros. Eso, eso, eso para ellos es una tontería. Ridículo. Hemos perdido la poesía. De eso ya no dan tanto. Ay, sí. Yo siento pena por esta generación que se ha levantado oyendo el reggaetón, Ay, porque sí. por lo menos los de nuestra edad nos levantamos oyendo esos boleros, como decía Gustavo, esos boleros románticos, esas letras tan bonitas
que llamaban a la armonía, a la tranquilidad, al amor. Se le arrugaba a uno el corazón cuando iba de pronto a los Panchos, los Tres Diamantes. O hablaban de la tierra, de la Sí, familia. y ahora esa parte perdió. Es más, Mm. hay otra cosa que siendo un poco frívola, se perdió también el sentido de la elegancia. Yo no sé si Ay, sí. ustedes Así es que cuando eso, van la a un poesía, centro eso es un comercial romanticismo y la elegancia. siente lo mismo que siento yo, que es cuando veo esas jóvenes en esas pintas. Yo digo, por Dios, Ay, todo el ¿cómo? mundo como arrastrado, como indigente. Sí. Y sus Entonces, tatuajes por 2 años contosos. bueno, pero Es que parecemos un grupo de viejitos renegando de los muchachos. No falta sino que digamos todo tiempo pasado fue mejor. Pues Ya alguno se estaba a sienten punto así. de decirlo. Pues, es que Ay, Dios mío. acordémonos que nuestros padres para ir a la misa, a la Eucaristía, tenía uno que ir con todo el cachaco puesto. Las claro, zapatillas Claro, blancas. yo Eso antes era, de decir, antes de salir, digo, mírenme bien que no parezca pobrecita la viejita indigente, porque me parece horrible. Ni tampoco quiero ser una cuchibarbi. Ah, no.